Muy buen día, somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, dándole la bienvenida al estudio bíblico del domingo. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos. Si alguno de ustedes se encontró en vivo por casualidad, ojalá que no es casualidad, es Dios obrando, así que ojalá se queden con nosotros y nos acompañen durante el resto del estudio de hoy. Hoy estamos en Marcos 12, versículo 13 al 27. Ojalá tengamos tiempo para estudiar todo este mensaje de hoy. Si no, ya saben que regresaremos donde nos quedamos la semana pasada. Esta semana pues sería. Pero hoy es Domingo de Ramos. Se acordarán que ya los que nos acompañan ya lo estudiamos un par de semanas atrás. Así que ahorita ya, como que dice, estamos en el que sería el día martes santo en este estudio de nosotros. Así que de nuevo bienvenidos. Tenemos un problemita con la computadora, así que no sabemos si va a estar disponible este mismo estudio en YouTube, en el mismo dirección, en la misma nombre que se llama Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Así que les levantamos esta oración al Señor que nos ayude con las necesidades que tenemos, y les agradeceríamos a ustedes que tienen por costumbre orar a nuestro Señor, que oren por nosotros, que supla y que nos ayude. Así que gracias de nuevo por acompañarnos y vamos a pasar derecho a nuestro estudio, que es vamos a leer del versículo 13 del capítulo 12 de Marcos hasta el versículo 27, a ver si alcanzamos a estudiar todo. Leeremos el texto y después entraremos en contexto en el estudio. Dice la palabra del Señor: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Señor, le damos gracias por este día, por este estudio, Señor. Viniendo a usted como siempre, invitándolo a que sea el principal aquí en nuestros medios, Señor. Que su Espíritu Santo nos abra las mentes y los corazones, que podamos entender lo que su palabra significa y lo que nos quiere decir en este día específicamente, Señor.
Obra en nuestras mentes y corazones, Señor. Háblenos por medio de su palabra y denos la bendición de poder entender lo que su palabra dice hoy, Señor. Gracias, Padre, por ser con nosotros. Bendiga a los que están a la distancia acompañándonos en este estudio también, Señor. Y ayúdenos, Señor, a saber más de usted. Porque entre más lo conocemos, más lo amamos, Señor. Le damos gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí vemos cómo se va moviendo y cómo el Señor les dice, por ejemplo, los primeros versículos del capítulo 12, como leímos acerca de los labradores malvados y cómo el Señor le está diciendo y cómo le aplica lo que les enseña en la parábola a estos. Y estos, en vez de recapacitar y reflexionar en lo que Jesús les está diciendo y dándoles la oportunidad que se arrepientan, estos como que doblegan o dobletean su intento para ir a atrapar a nuestro Señor. Y aquí vemos el versículo 13, dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Primero que nada, los herodianos son mencionados 3 veces en el Nuevo Testamento. En este conjunto de veces siempre vienen juntos con los fariseos. Ellos querían matar a Jesús porque les amenazaba el estilo de vida de ellos y la autoridad que tenían sobre la gente. Entonces vemos aquí que la intención de estos incrédulos era de cachar, sorprender a nuestro Señor en su palabra, esperando que dijeran algo que ellos pudieran usar como pretexto para arrestarle. Que tenían ese deseo de atrapar a nuestro Señor, que se tropezara en sus propias palabras. Claramente Jesús es Dios y no podían hacer ellos. Los herodianos, primeramente, ¿por qué se le dice herodianos? Eran realmente judíos, pero esos judíos le decían los herodianos porque apoyaban a Herodes y apoyaban la ocupación romana de Israel. Porque a cambio de eso, las autoridades romanas les daban autoridad para que ellos mandaran ahí, les daba posiciones de mando. Por eso eran lo que les llamaban herodianos. Por otra parte, los fariseos consideraban a Herodes como un usurpador del trono de David. Porque después de todo, la familia Herodes, sabemos que había por lo menos, y hemos estudiado acerca de eso, que había 3 Herodes: Herodes Magno, Herodes Antifas y Herodes, se me va el nombre, pero eran 3, se acordarán. Pero ellos no eran judíos, eran edomitas. Así que los mismos fariseos, estaban en contra de los herodianos, porque los herodianos era una causa política. Los fariseos también se oponían a los impuestos de los romanos y que ellos imponían en Judea, y odiaban, los fariseos odiaban el hecho de que la ocupación romana en su tierra. Pero todo esto no les impidía a estos 2 enemigos que se unieran en contra de Jesucristo. Vemos como el odio mutuo, que hay dicho que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero esa es manera carnal de pensar. Estos hombres, aunque se odiaban mutuamente, el odio común que tenían a Jesucristo los unía. Y vemos que ahí están ellos unidos. Vemos como eran 2 grupos que pueden decirse políticos. Y también eran grupos también religiosos y políticos al mismo tiempo. Y vemos el versículo 14 donde dice, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la paciencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Primero que nada, esto de que, maestro, no te cuidas de nadie. Cuidado cuando venga alguien y te empiece a halagar y todo ese rollo, porque ahí es así como obran los hipócritas,
que te alaban y que te suben toda tu estima y que te dicen tú eres grandioso, eres maravilloso. Y esto es lo que están intentando estos. Lo quieren endulzar el oído a Jesús para después quererlo atrapar. Y así obran todos los hipócritas. Se supone que eran un complemento de estos hombres para Jesús, primero halagándole. Estos hombres sabían que Jesús no tenía parcialidad hacia nadie, pero la pregunta era una proposición muy floja, muy tambaleante, querían tambalearlo al decir que si cuando decía sí, si dijera el Señor que dijera la respuesta que dijera decir que sí, seguro ofendería y apartaría a los judíos que se oponen a la ocupación romana. Mientras que una respuesta no sería como una afrenta en contra del Estado, del emperador, que por cierto en ese año, del año 14 al 37 después de Cristo, era César Tiberio, el hijo adoptivo de César Augusto. Eso es como parte histórica. Y el versículo 15 aquí de Marcos 12 nos dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Estos que se aliaron, aunque se odiaban más a Jesús, como ya les dije. Y los dos grupos querían atraparlo, porque no importa la respuesta, iba a quedar mal con Roma o Herodes. Pero Jesús sabe de las artimañas. Así que ellos le trajeron la moneda, dice el versículo 16, y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Vemos cómo nuestro Señor mueve la discusión de política a una cuestión de principios, para atrapar a los hipócritas en su propia trampa. La imagen y la inscripción en la moneda eran de César. La cabeza mirando a la derecha con las palabras que decían ti, César Divi o Divi. Y al lado derecho de las palabras Aug Augustus. Así que sabemos que eso era en italiano. Y continuando al lado izquierdo, estas palabras que quiere decir Tiberio César, hijo de Divino Augustus. Eso es lo que tenía la inscripción en una parte de la moneda. Y al reverso de la moneda aparecen las palabras Pontifex Maximus, que quiere decir sumo pontífice o sumo sacerdote, de igual manera. Así que eso es lo que decía en la moneda de esos tiempos. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La moneda que le trajeron a ellos, algunos historiadores dicen que era un dinario, que por cierto era lo que ganaba un trabajador al día. Pero lo que trajeron a ellos, esa moneda contenía la respuesta a la pregunta de ellos. El hecho de que ellos poseían esa moneda precisamente, que indica que tiene valor, y por eso aceptan la autoridad del César. De otra manera no usaban la moneda. Pero no se les olvide que también al mismo tiempo ellos son creación de Dios, creados a la imagen de Dios. Y por eso mismo deben vivir bajo la autoridad de Dios. Nosotros también usamos las monedas. Y las monedas, por cierto, en todos los países, bueno, al menos en el país de Estados Unidos y aquí en México, las monedas sabemos que tienen figuras políticas, de gobernantes o héroes de las patrias. Así, también en Estados Unidos, por ejemplo, tienen puros nombres de expresidentes, puras figuras de expresidentes. Y aquí también tienen de la misma manera, pero sabemos que tienen valor en la sociedad. Pero no se nos olvida que nosotros somos creación de Dios, criados a la imagen de Dios. Por eso vivimos bajo la autoridad de Dios. Por eso el Señor dice que el Dios del dinero, si tu dinero es tu Dios, entonces tú vas a vivir bajo la autoridad de esa moneda nada más.
Pero no se nos debe olvidar que somos creados a la imagen de Dios y debemos vivir bajo la autoridad de Dios. La palabra dad que usa aquí nuestro Señor es pagar una deuda. Jesús miraba a los impuestos como el adeudo de los ciudadanos al gobierno por los servicios que prestaban. En estos días también todos los que pagamos impuestos, y todos pagamos impuestos, es para las cosas que nos da el gobierno en regreso, como la protección de parte de la policía, que eso puede ser discutible, ¿verdad? Porque estamos en unos lugares donde hay mucha corrupción, pero también donde en las ciudades que hay bomberos, para eso los utilizan, para las ambulancias, para la defensa nacional, para los salarios de los oficiales que manejan los asuntos del Estado, los programas especiales para los pobres y destituidos, etcétera, etcétera. O sea que los impuestos tienen tienen un valor y tienen una dirección, tienen una causa, vamos. Y por eso son necesarios pagarlos. Por eso dice que hay que darle a César lo que es de César. Porque los gobiernos en sí tienen que proveer para la gente diferentes servicios. Así que todo eso tiene que servir. La discusión de que si usan o no se usan, eso ya es otro problema aparte, otra discusión. El individuo ciudadano cristiano puede no estar de acuerdo con la manera en que se usa el dinero de los impuestos. Y se puede expresar con su voz en un país libre. Se puede expresar con su voto en un país libre. Pero tiene que aceptar el hecho de que Dios estableció el gobierno humano básicamente para el bien de la gente. Porque eso es la voluntad de Dios. En Romanos 13, versículo 1, Pablo nos dice ahí, y ese versículo resaltó mucho en el tiempo de la pandemia y todo ese rollo donde estaban cerrando iglesias, cerrando localidades, y muchos se oponían a eso. Y salió mucho ese Romanos 13, versículo 1, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y esa también es otra discusión aparte, que si podrían ellos rechazar, por ejemplo, las autoridades superiores y no obedecer. Ya hubo mucha controversia en ese caso. Y era cuestión de diferentes pastores. Y se usó mucho políticamente este versículo. Pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. También en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vemos ahí el mandato de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a vivir socialmente. Es respetar a las autoridades. Y Primera de Pedro también nos dice en capítulo 2, versículo 13 al 17: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de las autoridades. Y eso muchas veces
aunque no respetemos a la persona que está en ese cargo, tenemos que respetar la oficina o el puesto. Eso es lo que nos llama a Dios a hacer, a respetar las autoridades. No hay mucha discusión acerca de que si esas autoridades están bien o son corruptos o no. El Señor nos llama a respetarlos, respetar el puesto que tienen. Me maravilla mucho a mí que muchas iglesias, sobre todo los evangélicos y en Estados Unidos, toman parte, sí oran por los gobernantes, pero critican mucho a los que ellos no les gustan. El Señor nos dice aquí, si a ti te gusta y si estás de acuerdo con ese gobierno, ora por él, ora por ese gobernante. Pero no te dice, si no estás de acuerdo con él, no ores. Él dice que oremos por ellos. Así que no hay distinción. Y hoy en día es raro un gobernante que sea justo y honesto. Pero el Señor nos llama a orar por ellos. Así que tenemos que orar por ellos. Nos guste o no su política. Nos guste o no sus leyes o su posición. Tenemos que orar por ellos. Y eso es lo que nos llama a hacer nuestro Señor en su palabra misma. Así que ellos trataron de atrapar a nuestro Señor y salieron atrapados. ¿Qué es dar a César lo que es de César? Paga tus impuestos y dale a Dios lo que es de Dios. Paga al Señor las contribuciones a tu lugar de reunión. Cuando vas y escuchas la palabra del Señor, dale a ese lugar lo que es del Señor. Y eso es lo que tiene que ser. Porque los impuestos tienen que ser pagados. Pero también tienes que dar el tributo a la iglesia. Muchos dicen el diezmo. Pero sabemos que el diezmo se aplicaba en el Viejo Testamento. Ahora puedes dar hasta más. Si puedes, más que el 10% de tu salario. El 10% es solamente no empezar, pero eso es lo que quiere decir. Respeta a las autoridades, paga tus impuestos, pero también dale a Dios lo que es de Dios. Dios te da todo, le debes todo a Dios. Todo lo que tienes, la vida misma, se la debes a Dios. Entonces, así que, ¿qué le das a Dios? Dale de ti, dale tu obediencia, dale tu reverencia y ayuda a tu iglesia. Eso es lo que quiere decir la palabra. Sabemos nosotros en este movimiento que tenemos o en esta clase de iglesia, nosotros nunca hablamos de contribuciones a la iglesia. Porque eso es un mandato divino y ese es Dios el que pone en el corazón de la gente el dar. Y nosotros pensamos como iglesia, eso no debemos tocarlo a menos que hable la Escritura acerca de ello. Es cuando nosotros hablamos acerca de donar o de dar a la iglesia. Mientras tanto no, porque todo cristiano enseñado en la palabra, bien educado en lo que son las Escrituras, sabe lo que hacer en cuanto a eso. Así que por eso no tocamos nosotros ni pasamos mucho tiempo enseñando en que hay que dar a la iglesia, que tienes que dar y que si das, Dios te lo va a regresar 100 veces más. Todo eso no lo hacemos nosotros porque no pensamos y no creemos nosotros el que tenemos que presionar a la gente. Pablo dice que el dador tiene que ser un dador alegre. 1 Corintios 9. Que tiene que ser un dador alegre. Y como lo está expresado ahí, dice, tiene que ser exuberantemente alegre al dar a la iglesia, pero que se la está dando a Dios. Pero eso ahí la dejamos nosotros. Entonces, dar al César lo que es del César, paga tus deudas, paga tus impuestos, pero da a Dios lo que es de Dios, que es más que dinero. Y no se supone que es solamente dinero, sirve a los demás, sirve a Dios, ayuda a tus hermanos. Eso es dar a Dios, no solamente también a la iglesia, pero todo eso contribuye a una hermandad en la iglesia de nuestro Señor, que todos somos hermanos, por eso tenemos que ayudar, darle a Dios lo que es de Dios. Y ahí dejamos eso. Si la siguiente sección es acerca de otra trampa que le quieren poner, no sé si tengamos tiempo para estudiar toda esta parte, pero lo haremos del versículo 18 hasta el 27.
Y dice en el versículo 18 precisamente, entonces vinieron los saduceos, otro grupito, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, bueno, aquí paramos para ver quién son los saduceos. Los saduceos eran un grupo de élite religioso que negaba la existencia de los ángeles, que negaba la inmortalidad del alma y la resurrección. Ellos no creían en eso. Ellos rechazaban las tradiciones orales y aceptaban solamente la validez del Pentateuco. Y a los que no saben qué es el Pentateuco, son los primeros libros del Viejo Testamento. Lo que es la ley, lo que se llama como la ley mosaica, la ley de Moisés. Es decir, aceptaban solamente la validez de los primeros 5 libros del Viejo Testamento, pero ahí mismo la resurrección es claramente enseñada en el Viejo Testamento. En Job, por ejemplo, el capítulo 19, versículo 26 dice, después de deshecha está mi piel, en mi carne ha de ver a Dios. Salmos 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Daniel 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que si hay resurrección para todos, ser humano. Pero ellos, los mayores de los saduceos, eran sacerdotes, muy ricos. Eran los que caminaban nomás con la cara levantada y con la nariz respingada y que creían a todo el mundo por debajo de ellos. Los que decimos ahora eran muy creídos, muy arrogantes, eran unos aristócratas religiosos del judaísmo y tendían a creerse superiores a los demás. Esos eran los saduceos. Pero vemos aquí la hipocresía también, porque ellos rechazaban la resurrección, no existía. Ellos no creían que existía nada de eso, ni los ángeles, ni nada. Y vemos la pregunta de ellos del versículo 19 al 23. Dice, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se casase con ella y levante la descendencia de su hermano. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7 y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál ellos será ella mujer, ya que los 7 tuvieron por mujer? Tenemos ahí la hipocresía y la desvergüenza. Ellos le dijeron una pregunta hipotética, eso es totalmente hipotético, a Jesús. Pero ellos se basaban en la ley del matrimonio, que está en Deuteronomio 25, del versículo 7 al 10. Ella habla acerca del hombre que no quisiera tomar a su cuñada. Y había un cierto ritual que tenía que hacerse. Y eso lo pueden leer, si lo notan, lo leen más adelante. Pero está en Deuteronomio 25, 7 y 10, y es acerca del hombre que si no quisiera casarse con su cuñada, si no tuviera descendencia por su hermano. Pero eso se basaba en ellos. Para esos saduceos, la lógica de que si la mujer tuvo 7 maridos durante su vida, todos ellos hermanos, y todos habían muerto, si hay tal cosa como la resurrección futura, su argumento es que la mujer pasará la eternidad con 7 maridos. Es su lógica de ellos. Para ellos les parecía el perfecto argumento, como se creían muy inteligentes, muy sagaces. Pero a ellos les parecía eso una perfecta manera de tropezar a nuestro Señor. Eso es como casi todos los argumentos se basan en situaciones hipotéticas. Los saduceos se creen demasiado inteligentes. Y eso me recuerda a todos los que andan haciendo videos allá, torciendo la palabra de Dios y la tuercen de tal manera que se creen muy inteligentes. Pero la palabra de Dios no puede ser, siempre se confirma por sí misma. Y aunque mientan, la verdad siempre va a salir. Pero vemos aquí que el versículo 24 de aquí de Marcos 12, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Está diciendo, son ignorantes.
Hay dos categorías que apoyan la resurrección: las escrituras y el poder de Dios. Los saduceos sin duda conocían esa parte de las escrituras, pero le faltaba la sabiduría espiritual para entender el propósito de Dios, que es lo que pasa con aquellos que andan tergiversando la palabra, que hacen hasta videos y que hacen como esos debates acá y que exponen su posición, pero tuercen la palabra de Dios. El versículo 25 continúa nuestro Señor diciendo: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. La resurrección no es una restauración de la vida como nosotros pensamos, un revivir acá, pero lo que se trata de eso es más bien es la entrada a una nueva vida, que es muy diferente a esta vida que estamos viviendo. El mismo Dios que creó los ángeles y les dio su naturaleza, tiene poder para darnos cuerpos nuevos que necesitaremos para una vida nueva en el cielo. Nuestros cuerpos, aunque serán los mismos, serán de otra manera para poder vivir en el cielo. Como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 38, pero Dios les da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. Jesús nos dijo que seremos como los ángeles en todo, porque los hijos de Dios somos un poco más altos que los ángeles. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocía a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque Él le veremos tal y como es. Nuestros cuerpos serán iguales pero diferentes. No seremos, aquí sí dijo el Señor que en nuestra resurrección seremos como los ángeles sin sexo. Y por eso el matrimonio no existirá en el estado eterno, donde nuestros nuevos cuerpos serán perfectos y no habrá muerte, no habrá necesidad del matrimonio ni procrear para continuar la raza. Ya será perfecto, seremos eternos. Eso dice: wow, que eso es incomprensible, claro, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Y aquí el Señor continúa diciéndoles a estos hombres: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés? ¿Cómo le habló Dios a la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Lo hizo en forma de pregunta. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Le habló a Moisés en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No, tú se están poniendo ellos a lo que ellos saben, a lo que ellos dicen ser, que nomás creen en los Pentateucos. Y este libro deberían de ellos saberlo de memoria. Nomás tenían 5 libros que ellos creían. Y en esos 5 libros tenían que estudiarlo, eran sacerdotes. Y le está diciendo en su cara que no han leído esto, en lo que ustedes mismos dicen creer. Y le está poniendo a ellos: Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Están muy mal, les dijo el Señor. Erráis, están equivocados. Jesús cita la ley del libro del Éxodo para hacer su punto. Dios dijo: yo soy Dios de Israel, de los 3 patriarcas que mencionó aquí. Y no dijo: yo era Dios de estos. Dijo: yo soy Dios de ellos. Pero ellos están muertos. Y todavía es su Dios, aunque estén muertos. Porque ellos, todas sus almas viven aún. Viven después de la muerte y sus cuerpos serán levantados nuevos. Los saduceos no solamente no eran tan inteligentes como ellos pensaban, pero también ignorantes de las Escrituras. Ellos clamaban aceptar la autoridad de Moisés, pero fallaron en notar que Moisés enseñó la continuación de la vida después de la muerte. Y como les dije hace ratito, esto me recuerda a todos estos
que se presentan, que hacen videos y que tratan de engañar a la gente, que tratan de torcer las escrituras para que ellos hagan ver que están en lo correcto, y hasta hacen mofa de los demás, de los que no están de acuerdo con ellos. Hay uno que anda por ahí que torciendo la palabra y se burla de los creyentes, de los protestantes, pero tuerce totalmente las palabras para hacerla notar, hacerla creer a la gente que está en lo correcto, pero cuando no está. Y eso me recuerdan a estos saduceos que dicen creer una cosa, pero ellos mismos no hacen lo que ellos creen. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, y nuestra exhortación siempre es conocer la palabra de Dios. Y gracias al Espíritu Santo que nos la enseña, nos la aclara, porque a veces sí es difícil entenderla. Pero la misma palabra de Dios se juzga a sí misma y también se comprueba a sí misma. Por eso está ligado el Viejo y el Nuevo Testamento, porque la misma palabra de Dios se entrelaza y es la verdad. Eso se corrobora, se confirma la palabra de Dios misma. Y aunque muchos quieran usarla para torcerla y engañar a los demás, jamás podrán. Cuando un cristiano estudia la palabra de Dios, jamás podrán ser engañado. Por eso tenemos que tener cuidado en leer la palabra de Dios, en el texto, en contexto, como debe de ser. Por eso se nos las da, tenemos la gran virtud de tener al alcance la palabra de Dios, para leerla, estudiarla, devorarla, y así ser fuertes cristianos, saber lo que creemos y por qué lo creemos. No solamente porque tiene sentido lo que los demás digan, sino porque la palabra de Dios tiene sentido y en ella creemos, en ella nos basamos para vivir nuestra vida de cristianos. Hay mucha gente que se dice cristiana pero no conoce la palabra de Dios. Hay muchos que les prefieren oír a los hombres hablar de la palabra de Dios y les creen porque ellos no tienen el interés de estudiarla. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha gente equivocada, mucha gente que se dice cristiana y que viven bajo esa creencia de ser salvos cuando no lo son. Así que tengamos cuidados y apoyémonos en la palabra de Dios. Eso es nuestra exhortación siempre. La sola escritura, solamente la palabra de Dios. Lo que los hombres digan no tiene tanto valor, no tiene valor igual que la palabra de Dios, que es la que tiene que tener toda la sustancia para nuestra nutrición y nuestro crecimiento cristiano. Así que les exhorto que estudiamos la Biblia, sigamos estudiando la Biblia juntos y que Dios nos la muestre y que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este tiempo, gracias que nos ayudó a estudiar esta su palabra, Señor. Gracias que nos tiene de su mano, que podemos cada vez que usted se manifieste por medio de su palabra, estudiarla, gozarla, devorarla, entenderla, Señor, para que nadie venga a desviarnos del camino de la verdad, Señor. Gracias por su misericordia, Señor. Le pido que obre las vidas de mis hermanos, los que estamos aquí, los que están a la distancia, Señor. Que usted provea por sus necesidades, que provea por nuestras necesidades. Que toque y sane nuestras enfermedades, que toque y sane sus enfermedades. Y que llene sus hogares y nuestros hogares de su Espíritu Santo, Señor. Se lo pedimos, se lo rogamos, Señor, en el precioso, majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes y les esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente y muchas gracias de nuevo. Hasta la próxima.